Hola a todos, mi nombre es Camila y pueden encontrarme en todas las plataformas como Mi Ser Me Guía. Hoy vamos a hablar de la universidad, de la crisis existencial y de qué hacer cuando sentimos que la universidad ya no nos resuena, no queremos ir más. Sin embargo, sentimos que si dejamos la universidad, casi que nos morimos. Empezamos a sentir presión en el pecho, ansiedad. La mente no para de contarnos historias. Yo esto lo viví hace más o menos 5 años atrás, un poquito menos quizás, cuando vino la pandemia y, y seguía con las clases online y en paralelo, en mi caso, yo había empezado como un camino muy espiritual, muy hacia adentro, a meditar, a hacer yoga y, y había algo que pulsaba adentro que me decía, no es por acá, este no es tu camino. Sin embargo, yo no podía dejarlo porque yo sentía que si dejaba la universidad, imagínense lo trágica que es la mente, que yo ya me veía durmiendo en la calle, o sea, me veía pobre, sin dinero, imagínense. Ahora vamos a desglosar un poquito eso. Em, a lo que voy que yo tardé mucho tiempo aguantando estar en ese lugar, llevando mi energía a ese lugar que no me hacía bien, no me nutría, me desganaba. Yo cada vez que iba a la universidad sentía que la energía me bajaba a rojo. Y, y si bien al inicio empecé porque yo tenía la creencia de que si yo estudiaba administración de empresas iba a ser alguien en la vida, iba a tener un trabajo que ganara bien, que es ganar bien, ¿no? Igual, que iba a poder irme de vacaciones donde yo quería, todo como cosas materiales, ¿no? Lo hacía al final por eso. Y también por esta historia que nos cuentan en nuestra familia, ¿no? Es como estudiar para ser alguien en la vida, ¿sabes qué lindo trabajar en una oficina? Y bueno, después cuando yo me pongo a desglosar eso y a observar, me doy cuenta que todo eso era el sueño de mi mamá, pero no el mío. Entonces, si estás en este momento en que sentís que ya estás colapsada, que ya no da más, que ya no das más, que sentís que no es por ahí la universidad, primero decirte que es inevitable que sientas que te vas a morir, porque cuando nosotros dejamos una parte de nuestra vida, algo de nuestra vida con lo que estábamos identificadas, eh, aparece esa sensación de vacío, de que algo muere, de que ya no soy esa misma, pero tampoco sé quién soy. Y ahí es donde aparece el vacío, ese medio entre la persona que yo era, que me identificaba con la universidad, con la estudiante, con también con la idea futura que yo tenía cuando me reciba de esa carrera. Entonces todo eso se muere, como se murió. Entonces está la parte del vacío, de que no sé quién soy, no sé qué quiero, no sé a dónde voy. Ahora, para armar esa versión futura que sí sabe lo que quiere, sí sabe dónde va, hay que habitar ese vacío. Y yo aprendí con el tiempo que cuando más nos conocemos a nosotras mismas y más conectamos con esa esencia nuestra, con esa autenticidad, más rápido podemos salir de ese vacío, ¿sí? Y, y al final el camino siempre es hacia adentro, hacia conocerse a uno mismo. Por supuesto que podemos hacer talleres, podemos escuchar a personas y resonar con lo que nos dicen, pero al final como esa reflexión y el ir hacia adentro y preguntarme qué quiero y tomar decisiones, siempre es algo que viene desde adentro. Entonces, eh, al final creo yo que siempre es importante que, que desarrollemos, que nutramos, que cultivemos un vínculo con nuestra alma, con nuestra espiritualidad, esa conexión con ese pulso interno que está ahí.
Algunos lo llaman alma, otros lo llaman ser. A mí también me gusta llamarlo, bueno, de hecho mi cuenta se llama Mi Ser Me Guía, porque yo siento eh, desde hace mucho ese pulso, ese ser que quiere salir a ser auténtico al mundo. ¿Qué pasa? Hay tantas creencias que tenemos acá atrás, tantos mandatos culturales de la familia que, que hacen que nos cueste, ¿sí? Sin embargo, cuando empezamos el camino de volver a reconectar con esa parte nuestra y de conocernos cada vez más, cada vez se hace más, eh, no sé si la palabra es sencillo, pero conocemos tanto la ciclicidad de lo que va a pasar, de que es contracción y expansión, de que necesitamos la contracción, el ir hacia adentro para después expandirnos, que ya no lo sufrimos. El vacío no se siente sufrido, desolador, sino que se siente, che, estoy yendo hacia adentro porque después viene la expansión. Ahora, en mi experiencia, esa era la primera vez que yo iba a dejar morir una personalidad tan fuerte, ¿no? Que era esta Camila que iba a la universidad, que se veía trabajando en una oficina, yéndose de viaje. Entonces, cuando muere esta personalidad, el vacío era enorme. Y yo no conocía a nadie que me cuente esto que yo les estoy contando, que es algo que va a pasar, ¿sí? Que ese vacío hay que pasarlo. Y ahí me acuerdo que era tanto el pulso de darme cuenta que yo no quería más esa vida, que en un momento es como solté. Dije, bueno, me dejo morir y me entrego, que sea lo que tenga que ser, ¿no? Y en esos momentos lo que más te sostiene son los rituales de conexión con tu ser, con tu alma, con Dios, con lo divino. En mi caso fue el yoga y la meditación. Cada uno tendrá el suyo. Entonces, confiar, tener fe en que estás siendo guiada y que hay una intuición que pulsa y que te guía, creo que es de las claves, de las claves eh, más importantes. Quizás yo lo llamo Dios y vos le llamás pulso interno. Bueno, es lo mismo. Tener confianza de que algo te está guiando, de que tu intuición es por ahí y es por ahí, aunque se presenten mil obstáculos. Y otra de las cosas que a mí me pasaba, que una vez que yo tomé la decisión, que no había marcha atrás, para mí fue muy duro tener que decirle a mis padres, sobre todo a mi mamá. Y ahora entiendo el por qué, porque todo ese programa de querer ser, de querer trabajar en una empresa, etcétera, etcétera, venía de mi mamá, de ser alguien en la vida, venía de mi mamá, más arraigado. Entonces, claro, cuando yo le fui a decir eso a ella, imagínense todo el drama, todas las creencias que vienen cada vez que uno quiere hacer eso, ¿no? Porque es como, me va a rechazar, no me va a aceptar, me va a dejar de querer, ¿no? Que son todas cosas que nos contamos, porque al final nuestra mamá es nuestra mamá, y si nos ama, y fue una mamá que nos acompañó, puede que por ahí le choque lo que vos le estás diciendo, porque también va a romper todo lo que ella quería para vos, o su sueño, que lo quería cumplir a través tuyo, se le va a caer, ¿no? También como una identidad, algo con lo que ella se identificaba, con esa hija que iba a cumplir lo que ella no pudo. Eh, pero al final puede que al principio se enoje o lo que fuese, pero al final después si es el amor está y es genuino, todo pasa, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces aparece ese miedo de que, uy, me va a dejar de querer y no voy a hacer más, no me va a querer más porque yo no estudio más lo que ella me dijo o la decepcioné, eso, la decepcioné. Esa es de los sentimientos de culpa más grandes porque aparece la culpa. Decepcioné a mis papás. Entonces todas estas cosas, estas creencias, hay que ir de a poco disolviéndolas. ¿Y cómo se disuelven? A través del autoconocimiento, ¿sí? Eh, yo siempre lo que busqué es conectar con esa parte más auténtica mía, ese ser, el alma, y dejarme guiar por esa intuición. Entonces quizás
me decía, me mandaba, yo me manejo mucho por señales. Entonces es como, acá, a ver, estás buscando, no sé, algo vinculado a la culpa. Bueno, esta persona está dando un taller de culpa. Entonces yo me metía y me ayudaba a descifrar algo. Resonaba con esa persona, me metía a ese taller y me ayudaba a descifrar algo. Y así con todo, ¿sí? Eh, entonces es como seguir esa intuición, que muchas veces cuando la seguimos, aunque creamos que no es el camino correcto, al final era necesario para adquirir una experiencia. Entonces, ¿qué pasa también? Que muchas veces cuando tomamos estas decisiones de dejar la universidad eh, y, y cambiar de vida, digamos, aparece mucho el miedo, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora de mi vida? Y sobre todo en mi caso, que siempre fui criada de una manera muy, muy princesa, muy, muy cuidada en una burbuja. Entonces, imagínense, yo no sabía lo que era ir a trabajar, ganarme dinero. Eh, o sea, mi plan era estudiar, graduarme y trabajar de eso. O sea, nunca en mi vida me imaginé trabajar de otra cosa. Entonces, ese también es un programa que tuve que romper, ¿no? Y implica enfrentarse a un montón de miedos. Lo que ocurre es que cuando el pulso interno es muy grande y vos ya sabés que no es por ahí, llega un momento que no te queda otra que decidir. Eh, Me acuerdo que en ese tiempo yo ya venía haciendo yoga, todo, y empecé a trabajar como ayudante eh, en un lugar de yoga donde dábamos yoga para niños. Estaba la profe y yo era su ayudante. Y, y también hacía viajes en remis, me acuerdo. Y con esos dos trabajos yo me pagaba el instructorado de yoga. Eh, También esa época también era pandemia, en mi familia hubo como una crisis muy grande, no había dinero. Y bueno, es como tenés que salir y hacer algo, ¿no? Para ir por tus sueños. Entonces, yo estaba tan convencida de que tenía que hacer ese instructorado y ahí donde la intuición me decía que bueno, apareció el recurso. Entonces dije, bueno, trabajo de esto y con eso me pagaba el instructorado. Cuestión que a lo que voy con esto es que siempre que nosotros elijamos el camino del alma implica, eh, implica desidentificarnos con una forma de ser nuestra en el mundo, ¿sí? Y, y muchas veces para crear esa nueva identidad necesitamos dejar muchas cosas que son cómodas para nosotros, ¿sí? A veces es en lo económico, otras veces son personas que quizás ya no resonamos, eh, comodidades. Entonces, por eso digo, el camino del, del ser auténtico, no digo que es sencillo, pero lo que sí te da es como una vitalidad y como un entusiasmo de decir es por acá. Y no es que siempre estás como, sí, es por acá, pero eh, es como una intuición interna que decís, bueno, esto es difícil, está siendo como duro, no es lo más lindo, pero sé que tengo que pasar por esto para llegar a mi otra versión. Y también en esto de qué voy a hacer ahora que dejé la universidad, estamos como muy apegados a la creencia de que para, para ser alguien o trabajar de algo que me guste, eh, implica que sí o sí yo tengo que estudiar una carrera universitaria. Y no siempre es así, ¿sí? A veces nos llama más la atención el arte y, y hay veces que para esas cosas eh, no, no es necesario ir a una carrera universitaria, ¿no? Y no estoy diciendo que no sea importante estudiar, obvio que sí, pero hay veces que el alma te lleva por caminos que no son los convencionales, ¿sí? Y a lo que voy con esto es que
no significa que no vas a aprender. Quizás quizás sea aún más dificultoso en algunos momentos ese camino, ¿sí? Dependiendo qué camino agarre cada uno y dependiendo el propósito de cada uno, ¿no? Pero no desmerecer todo ese camino alternativo, ¿sí? Por esta idea de que vas a ser alguien solo si vas a una universidad. Entonces, bueno, eso. ¿Y qué más? Otra cosa importante, que muchas veces estamos perdidos, no sabemos qué hacer cuando dejamos la universidad. Y acá es muy importante para mí 2 cosas. La primera, que es como decía antes, tener una conexión con nuestro ser más auténtico y también con Dios, con algo superior que te sostiene. Que al final siempre miramos para arriba cuando decimos Dios, pero está acá. Entonces, además de eso, empezar a explorar, ¿no? Es como, bueno, a ver, esto me llama la atención. Voy y me meto ahí y estudio eso. A ver, esta cosa me llama la atención. Voy y lo hago. Porque en la experiencia es donde uno se nutre también. En estar en la cancha y decir, a ver, me meto acá. Y no te limites, ¿sí? Porque cada experiencia te va a traer algo. Entonces, la unión de la guía interna, la intuición, y esos lugares donde uno va a experimentar físicamente, hace que se vaya trazando el camino y que vos encuentres tu forma única de ser en el mundo y te muevas desde ahí, ¿sí? Que va a ser así de la noche a la mañana, no, porque incluso yo hace 5 años que estoy en este camino y siempre va mutando. Empecé como profe de yoga, después estudié coaching, doy sesiones, también sigo dando clases de yoga, ¿sí? Y ahora también me estoy yendo para el lado del movimiento corporal y la importancia que eso tiene, ¿sí? A la hora de liberarnos de ciertas creencias. Entonces, siempre uno va transformando como ese propósito, ¿no? Sin embargo, la esencia es la misma. Mi esencia desde que inicié ahora es acompañar a las personas a conectar con su ser más auténtico para que vivan desde esa autenticidad. Al inicio lo hice como profe de yoga, después también lo empecé a hacer como coach, ¿sí? Ahora lo hago en talleres, incluso acá haciendo videos, compartiendo. Entonces la esencia es la misma, pero a medida que nos dejamos guiar por el alma e incorporamos conocimientos y experiencias nuevas, quizás va transmutando y transformándose, ¿sí? Como no cerrarse a eso y ni pensar que toda tu vida vas a hacer X cosa, porque el plan del alma a veces cambia y es mejor como abrirse a eso. Y bueno, me parece eso, ¿no? Que lo más importante es animarse a explorar. Y en esta parte es muy importante el cuerpo, ¿sí? Vayan a experiencias que tengan que ver con el cuerpo, porque eso no solo te ayuda a limpiarte de creencias que tenés o prejuicios con ciertos bailes, sino que te da otra confianza en tu cuerpo, a vos misma. Yo hice un montón de bailes vinculados a lo sensual. He hecho caño, he hecho estilo femenino, que también es un baile muy sensual. Y si bien hoy en mi día de hoy no lo elijo, me nutrió muchísimo, porque me ayudó a sacar una versión de mí que estaba muy apagada. Y eso es nutrición para el alma, porque nos paramos en la vida distinto. Lo mismo que el yoga. Yo era una persona que estaba como muy chiquita, muy encorvada, y el yoga te da otra forma de corporal, ¿sí? Entonces no cerrarse y abrirse a experimentar. Ojalá que les haya gustado el video y que les pueda dar un poco más de claridad y sobre todo quédense tranquilos, calma, bajen la voz de la mente y conecten con su ser más auténtico, que ahí está la guía. Que tengan muy hermoso día.